Bienvenidos a todos, este es un nuevo video tutorial desarrollado por elmaestroenlinea.com. Continuando con nuestro curso básico de PHP, vamos a ilustrar la diferencia entre los dos métodos más utilizados para el envío de datos desde un formulario, el método POST y el método GET. Para ilustrar la diferencia entre estos dos métodos, tenemos diseñado con antelación un formulario que incluye un par de campos con un par de etiquetas y el botón de envío. El primer campo recibe el nombre, el siguiente campo recibe el nombre, apellido. La idea es entender la diferencia entre los dos métodos utilizados en los formularios para el envío de los datos. Vamos a comenzar explicando la diferencia del método POST con respecto al método GET. Esto implica que podemos contar con dos métodos diferentes para enviar los datos hasta un documento o un script en PHP que se encargue de realizar todas las labores de programación que nosotros hayamos programado o hayamos definido con antelación. Muy bien, la tarea siguiente va a ser observar en la línea de código donde se ha definido el nombre del formulario el método por defecto que se ha activado. El método por defecto es el método POST. Actualmente en la etiqueta Action, que es la que se encarga de recibir el nombre del script PHP que ejecutará la acción, se encuentra vacía. Tengo ya creado sin código aún un documento PHP que se va a encargar de recibir los datos. Este documento se llama post y get.php. Entonces vamos a escribir ese nombre en la etiqueta Action. Recordemos que este será el script que tomará los datos y ejecutará las operaciones. Muy bien, por defecto el método POST se encuentra activo en la etiqueta Method. La etiqueta Method dentro de la línea de definición del formulario es la que me define el método que voy a utilizar. El método POST toma los datos que serán colocados en el formulario y los envía por medio de la salida estándar que utiliza el navegador a donde nosotros le indiquemos. En este caso, los datos serán enviados a post y get.php. Vamos a realizar un ejemplo. Vamos a guardar nuestro documento y vamos a recibir esos datos en nuestro script PHP. Para ello vamos a iniciar un bloque de instrucciones en PHP. Vamos a iniciar con las etiquetas tradicionales de PHP que ya conocemos, de inicio y de finalización, y vamos a crear un par de variables, una llamada nombre, la cual va a recibir el método POST. Dentro de las comillas sencillas vamos a escribir el nombre del campo que hemos definido en el formulario y colocamos nuestro habitual punto y coma. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la variable apellido, que se encargará de recibir el valor que se ha enviado en el campo del mismo nombre. Posteriormente vamos a imprimir estos dos valores almacenados en las variables diciendo el nombre ingresado es. Vamos a incluir aquí la variable nombre. Recordemos que en PHP podemos incluir una variable dentro de una cadena de caracteres enviada con la instrucción POST. Vamos a escribir acá el apellido es y vamos a incluir la variable apellido. Posteriormente colocaremos nuestro punto y coma. De esta manera, por medio del método POST que está definido en esta instrucción pesos-post,
tomaremos los datos provenientes del nombre del campo. Recordemos que este nombre que vamos a colocar acá en la comilla sencilla, entre las dos comillas sencillas, debe ser exactamente el mismo nombre que hayamos definido para nuestro campo de texto. No podemos utilizar un nombre diferente porque el script no lo reconocerá. Ejecutamos entonces el formulario en nuestro navegador y colocamos los datos. Vamos a escribir un par de datos y vamos a enviar. De inmediato el navegador nos responde diciéndonos el nombre ingresado es Nelly y el apellido es Jaramillo. Quiero que observen lo que ocurre para entender la diferencia entre los dos métodos. Cuando yo escribo los datos y presiono clic en el botón enviar, quiero que observen lo que ocurre en la URL. Al enviar los datos, inmediatamente se ejecuta el script que lleva el nombre post y get.php. No vemos ninguno de los datos que enviamos a través del navegador, no lo vemos en la URL. Vamos a observar entonces lo que ocurre cuando enviamos los datos a través del método post. Ninguno de los datos que fueron enviados o que fueron tomados en los campos aparecen en el navegador en la parte superior en la URL. Vamos a ver qué ocurre cuando en lugar del método post utilizamos el método get. Debemos entonces hacer un cambio e indicar que el método que envía no va a ser post sino get. ¿Dónde se hace ese cambio? En la línea de definición del formulario. Método get. También debemos realizar un cambio en nuestro script que va a ejecutar las instrucciones en PHP. El cambio consiste en modificar la instrucción post por la instrucción get. En lugar de pesos-post tenemos a pesos-get. El resto del script queda exactamente igual, el formulario también queda exactamente igual. Repito, lo único que cambiamos es el método de envío y el método de recepción en el script PHP. Vamos a ejecutar y vamos a colocar los valores y vamos a enviar nuevamente. Observemos lo que ocurre en la URL. Los datos que hemos colocado en el campo son pasados a través de la URL. Este método get no se recomienda para la utilización de formularios de login, por ejemplo, donde tenemos que escribir contraseñas, porque ese valor será enviado a la URL y quedará expuesto para quien esté viendo en ese momento la pantalla. En un posterior video tutorial explicaremos un poco más los usos del método get, que tienen bastante importancia en algunas acciones. Entonces, repito, vamos a enviar los datos presionando el botón enviar y estos son enviados al navegador. El resultado que obtenemos es exactamente el mismo. La única diferencia es que cuando usamos el método get, los datos que fueron capturados en los campos de texto aparecen en el navegador, en la URL específicamente. Esa es la diferencia entre utilizar el método post y el método get para envío de datos en un formulario de PHP. En un próximo video tutorial continuaremos hablando de estos dos métodos. Hasta pronto.